Disculpe, chicos, no estaba grabando. Bueno, en este caso, este grupo presenta un primer par de apéndices denominados. A ver, un ratito que estoy una compañera, un momentito. Ya, a ver, como les decía, presentan un par de apéndices denominados quelíceros que utilizan, en este caso, como pinzas o colmillos, o por lo general, estos poseen cuatro pares de patas. Dentro de este grupo vamos a clasificar a las arañas, a los escorpiones, a los ácaros y a los cangrejos cacerola. Los crustáceos. Los crustáceos, estos incluyen a los cangrejos, camarones, langostas y formas similares. Estos son acuáticos, salvo las cochinillas, que son los bichos bola, que también son crustáceos, pero habitan en lo que es tierra húmeda. Por lo general, ellos presentan caparazón y dos pares de antenas. En este caso, el más representativo, ya nosotros lo conocemos como el cangrejo. Los miriápodos, estos hacen referencia a los 100 pies o a los 1000 pies, conformados por un gran número de segmentos similares que se repiten a los que se encuentran en las patas. Estos también hacen que tengan un gran número, por otro lado, de patas, aunque no sean necesariamente 100 o 1000, es una forma de mencionarlos. Y bueno, con respecto a los insectos, estos insectos constituyen la clase más grande de los artrópodos. De hecho, más del 70% de los animales conocidos son insectos. Además, recuerden que en una etapa de la formación de la Tierra, bueno, ya cuando la Tierra existía, hubo un periodo en los cuales los insectos reinaban y estos insectos eran 10 veces más grandes de los que hay ahorita, todo por la abundancia de carbono, oxígeno y todo eso. Bueno, entonces por eso también es algo importante de que el 70% de la representación del reino animal vendrían a ser los insectos. Son los únicos invertebrados con capacidad de volar. Todos ellos presentan alas y los que no las tienen las han perdido en una evolución superior, en una evolución posterior. ¿Por qué las perdieron? Posiblemente porque en el lugar que habitaban, en el lugar donde consumían alimentos, no era necesario la función de volar, por lo tanto, todos eran terrestres y sus alas quedaron incapacitadas. Tienen también tres pares de patas y un par de antenas. Son de gran importancia económica, ya que muchos de ellos, a muchos se los consideran plagas, pero también los usamos para controlarlas. Otros son vectores de enfermedades, como el mosquito, que transmite la malaria o el dengue. Además, son de gran importancia en los ecosistemas, como es el caso de las abejas. Eso sí, si no hay abejas en el mundo, no habrá mundo, eso ténganlo por seguro. Son esenciales, ¿para qué? Para la polinización de las plantas. Y bueno, dentro de los insectos nosotros podemos encontrar animales tan variados como los moscos, los escarabajos, saltamontes, grillos, los cucarachas, las mantis, las abejas e incluso las hormigas. Recuerden, los insectos ocupan más del 70% de los animales conocidos. ¿Ya? Estos pueden volar, son los únicos invertebrados que pueden volar. Hay otros que han perdido sus alas por evoluciones posteriores. Y cuando hablamos de insectos, tienen bastante importancia, tanto económica como ambientalmente. Vamos a ver acerca de los moluscos. Los moluscos, por otro lado, tienen un cuerpo blando, protegido por una concha calcárea dura, aunque algunos han perdido esta concha, como es el caso de los pulpos o las babosas. Todos recuerden que esto se da por evolución. Las partes que no nos sirven
ya el cuerpo, al pasar generación tras generación tras generación, ya no la ve necesaria para que se siga desarrollando o para que se siga utilizando. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo varias partes que ya no las utilizamos para nada. Por ejemplo, si ustedes se tocan su oreja, ustedes encontrarán como una especie de cartílago sobresaliente en la parte superior. Ustedes encontrarán como que hay una puntita que sobresale, que todos tenemos esa puntita. Esa antiguamente se la pudo haber utilizado para la localización de algunos animales, pero como ahorita ya nosotros dejamos de ser cazadores, ya eso no nos sirve. También lo que es el apéndice se lo utilizaba porque anteriormente nosotros consumíamos los alimentos sin un debido, bueno, sin cocinarlos, ya lo comíamos crudo. Entonces el apéndice se encargaba de filtrar todo eso para que no suframos de graves enfermedades. Y es bastante interesante cómo hemos venido evolucionando. También en algún momento tuvimos que haber perdido lo que es la cola, característico de algunos mamíferos, y ya nos queda nomás un espacio, una hendidura. Todo esto por evolución. Pero el que más nosotros podemos identificar es acerca del cartílago que hay en la oreja, que es como una especie de punta. Se encuentra en la parte posterior, en la parte superior, y ustedes lo van a identificar como una puntita que sobresale, una puntita, y ustedes la podrán identificar de ese lado. Bueno, sigamos en los moluscos, como decían. Estas conchas las han perdido tanto los pulpos o las babosas. Además que son un grupo bastante diverso y en este caso los dividimos en tres grandes grupos, como los bivaldos, los gasterópados o los cefalópados. Los bivaldos son todos acuáticos y reciben su nombre gracias a las dos valvas, es decir, o a las dos conchas que ellos poseen. Los gasterópados son los caracoles y babosas. Son tanto acuáticos como terrestres y suelen tener una concha única que en algunas ocasiones se ha perdido. Los cefalópodos tienen cabeza con ojos y boca rodeada de 10 tentáculos, en el caso de los calamares y las sepias, y 8 tentáculos en el caso de los pulpos. En el caso que ustedes no sepan, ya pueden identificar a un pulpo de un calamar. Calamar, 10 tentáculos, perdón, y pulpo, 8 tentáculos. Los equinodermos son un grupo, en este caso animales, que viven en el fondo de los hábitats acuáticos. Poseen un esqueleto interno calcificado, pero diferenciado del de los vertebrados, debido a que este no es articulado. También es muy característico de este grupo su simetría pentaradial. Ya cuando hablamos de penta, estamos hablando de 5. ¿Y qué más equinodermo representativo si no es la estrella de mar? Ya sabemos cómo se dibuja una estrella. Bueno, dentro de este grupo nosotros vamos a incluir a las estrellas de mar, a los erizos y a los pepinos de mar. Y listo, con esto nosotros terminamos a los invertebrados. Ahora vamos a ver el caso de los vertebrados. Bueno, la columna vertebral dota a los animales vertebrados de una organización clara con lo que es una cefalización, lo cual permite una concentración de los órganos sensoriales, dando origen al cerebro. Además, la columna aporta a estos animales un soporte interno flexible que representa una gran ventaja evolutiva. Estos animales, asimismo, aparecen lo que son las mandíbulas como modificación del desarrollo de la región de la cabeza que permite una mayor efectividad en la obtención de energía. Recuerden que la única forma de obtención de energía que tienen los animales es mediante la alimentación. Entonces, este es un proceso evolutivo el cual han sufrido diferentes especies. Una para desarrollar su cerebro
y dar flexibilidad al cuerpo, como es el caso de la columna vertebral, y adaptar a los huesos de la cara para que se presente una mandíbula. Y obviamente con una mandíbula mucho más grande va a ser una mejor capacidad para consumir lo que son los alimentos. Porque ustedes imagínense lo que sería a ver, un animal grande, un rinoceronte con una boca chiquitita. No se podría sustentar y bueno, pasaría todo el día comiendo para mantenerse en pie. Además que los animales vertebrados existe lo que es la simetría bilateral y una clara diferenciación entre la cabeza y el tronco, que consta de tórax y abdomen, y también lo que es la cola. Del tronco sobresalen las extremidades y un número par. En vertebrados, lo que es en este caso el tegumento es de gran importancia y está conformada por epidermis, dermis y también lo que es la hipodermis. En ellos aparecen glándulas con una función excretora y pueden surgir modificaciones que dan lugar a lo que son las uñas, garras, pezuñas, plumas, pelos, picos, cuernos, escamas o caparazones. Presentan también diversidad de aparatos locomotores adaptados a la natación o a la vida terrestre. También tiene diferentes sistemas respiratorios, desde branquias hasta los pulmones, e incluso una respiración cutánea. Muchos animales presentan casos de lo que es el hermafroditismo, que en los vertebrados hay una clara diferenciación de sexo, salvo en algunos peces. La representación puede ser tanto ovípara como vívera y con fecundación interna como externa. El conjunto de animales vertebrados lo dividimos generalmente en 5 grandes grupos, que corresponden a las clasificaciones taxonómicas de la clase. Y estos grupos podrían ser, bueno, estos grupos, pero no es que podrían ser, son lo que son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Además, como curiosidad, para nosotros identificar a un animal que es cazador y un animal que es presa, es bastante sencillo de hacerlo, puesto que los cazadores siempre van a tener los dos ojos mirando hacia el frente, es decir, en una sola dirección. En cambio, un animal que es presa, que no tiene la capacidad de cazar, siempre lo va a tener hacia los lados. Por ejemplo, el león, el perro, el gato, todos ellos son cazadores por naturaleza. Incluso nosotros, los humanos, tenemos los ojos mirando hacia un lado en específico. En cambio, si usted ve a un conejo, a un pollo, ellos tienen los ojos hacia los lados, porque en ellos no necesitan tener los ojos en el frente para cazar, sino que ellos en algunos casos son herbívoros. En cambio, estos animales que yo les menciono, cocodrilo, a los mamíferos, cocodrilo, el león, el tigre, todos ellos tienen los ojos en el frente para poder ver a su presa. Bueno, vamos a pasar con el caso de los peces. Bueno, sabemos que los peces son animales vertebrados, acuáticos y ectodérmicos. Esto es que no pueden regular su propia temperatura de forma interna y deben hacerlo a partir del medio. Estos animales están dotados de aletas, lo que les permite una movilidad perfecta o casi perfecta en el medio acuático. Este grupo de peces se lo suele subdividir en lo que son cartilaginosos y peces óseos. Los condrictos, o también conocidos como los cartilaginosos, poseen un esqueleto formado por cartílagos, como son los tiburones y las rayas. Mientras que los peces óseos, en este caso, los peces óseos tienen un esqueleto óseo, donde se incluye al resto de los peces. El sistema respiratorio de los peces está basado en la utilización de branquias, situadas
por lo habitual detrás de la cabeza o en ambos lados de la faringe. Estas branquias tienen una gran superficie que contiene numerosos capilares y gracias a esto son capaces de realizar lo que es un intercambio gaseoso eficiente entre oxígeno y lo que es el dióxido de carbono. Para ello, los peces aspiran el agua y ésta pasa a través de las branquias, donde se absorbe el oxígeno disuelto en el agua y se libera el dióxido de carbono. Existen casos especiales de peces que respiran siguiendo otro sistema, como las anguilas que pueden absorber el oxígeno directamente a través de la piel o los peces pulmonados, que poseen pulmones similares a lo de los vertebrados terrestres. Así que esa es la forma en la cual los peces respiran, pues alguna vez se lo preguntaron a través de sus branquias. Absorben el agua. Dentro de ustedes que ustedes saben, que también están estudiando química, chicos, de cómo es la composición química del agua. Ustedes saben que el agua se compone de esto, de hidrógeno y de oxígeno, en este caso H2O. Pero obviamente el agua salada también incluye sales, obviamente, pero siempre va a mantener esta forma de presentar oxígeno en su interior. Por lo tanto, este oxígeno es el que ya está, este sistema respiratorio se encarga de separarlo y consumirlo para que el pez pueda seguir respirando. Ya, algunos los que tienen peces han de haber visto que los peces como caen la boquita y la cierran. Ese es el momento en el cual está su respiración. Sí, dígame, señor Mauricio. Profe, el agua de la sierra es la misma de la costa, ¿no? Dígame, Sí, Orrente, dígame. o algo que le combine de sabor, ¿no? Buenas tardes, Orrente, dígame. Eh, bueno, bueno, aquí ya no estamos hablando netamente de lo del mar y no de eso, sino que el agua de la sierra es un poquito, no es un poquito, es más organizada, más que todos los sistemas de la sierra, los sistemas de encargados del agua son más organizados, tienen mejores procesos, por eso es que uno puede ir a Cuenca y beber agua directamente del grifo sin ninguna preocupación, puesto que es un agua que se encuentra mejor tratada. El sistema de tratamiento del agua en Venezuela es bastante, perdón, en Cuenca es bastante estricto. En mi universidad fuimos a la planta de agua de Venezuela, perdón, de Venezuela, de Cuenca. Si digo Venezuela, ya entiendan que es Cuenca. A la de Cuenca, que es etapa, y la verdad que son procesos bastante rigurosos los cuales ellos realizan para que todo el agua que llega a este sector sea limpia y pueda ser consumida. En cambio, bueno, en Guayaquil ustedes saben que la planta de tratamiento de agua, creo que esta queda por el terminal terrestre, por Vergeles, ustedes pasan y emana un olor bastante feo. En cambio acá, desde que llegamos, no se percibió ese olor, sino que ya cuando estuvimos dentro de las piscinas en las cuales tratan esta agua. Y es por eso que eh, uno puede beber con tranquilidad sabiendo que es un agua limpia, así como ocurre en algunos países de Europa. Y bueno, Guayaquil no es que no tenga planes para hacer esto. Guayaquil tiene planes para realizarlo, pero es bastante difícil llevar a cabo todas estas obras cuando nosotros sabemos que Guayaquil es una ciudad que está en constante crecimiento, ya sea por planes habitacionales o también por lo que son las invasiones. La infraestructura ya está comprada, todo ya está costeado, pero es algo que es viejo, viejo en el sentido tecnológico hablando, porque ya hay mejores tecnologías, pero si se vuelve a hacer la infraestructura y todo eso, nuevamente va a quedar obsoleta. Y es por eso que dicen que el agua de la sierra es mejor. Y sí, es verdad, el agua de la sierra en algunos puntos es mejor, no en todos, obviamente. Así que yo estoy dando el caso de Cuenca. Y creo que también en Quito uno puede ver el agua sin mayor dificultad. Pero en Guayaquil, no. En Guayaquil siempre uno tiene que, en la costa, uno tiene que hervir el agua, puesto que los coliformes totales, coliformes fecales que se encuentra presente en el agua de la costa es bastante alta con respecto a lo que es la sierra. Ya, digamos que si, ¿qué son los coliformes fecales? Bueno, ya ustedes saben que entienden por palabra fecal.
lo que es los excrementos que se encuentran en el agua, ya son bastante altos en Guayaquil, mientras que en la sierra, hablemos de Cuenca, son muy bajos, donde sí está permitido dentro de ese rango que el agua sea consumible o bebible para todo el público. Ya, es por eso cuando uno va a Cuenca, a la sierra, uno puede abrir la llave sin ningún temor y beber. Obviamente también va a depender de cómo sean las tuberías. Tampoco es porque el agua sea limpia y la tubería lleva 100 años ahí y no se la ha cambiado, uno va a tener una gran calidad de agua. También depende de eso. Igual que aquí en Guayaquil. Y eso, con respecto al agua, espero haya podido responder su pregunta. A ver, entonces, ¿en qué me había quedado aquí? Allá, había peces que también tenían pulmones. Y bueno, el sistema circulatorio de los peces es cerrado y cuenta con un corazón que bombea la sangre por un circuito único, puesto que la sangre va desde el corazón a las branquias, donde se realiza lo que es el intercambio gaseoso, y desde allí va al resto del cuerpo para repartir lo que es la sangre ya oxigenada. También tenemos que la reproducción de los peces es por lo general mediante huevos, es decir, son ovíparos. La fecundación es externa debido a que no poseen órganos copuladores. Existen casos aislados de peces vivíparos, como todo. También su sistema locomotor se encuentra basado en las aletas que utilizan para desplazarse en el agua. Presentan lo que son aletas dorsales, pectorales, ventrales y también aletas anales que les otorgan la estabilidad. Además de una aleta caudal ubicada en la cola, que sirve como forma o medio para transportarse. Vamos a ver el caso de los anfibios. Bueno, los anfibios son vertebrados ectotérmicos y se distinguen del resto de los vertebrados por sufrir un cambio durante su desarrollo, denominado metamorfosis. Los anfibios presentan, por lo tanto, un estado larvario totalmente distinto a su forma adulta, lo que nosotros, por lo general, en época de lluvia, lo llamamos como gusarapos. No sé si en su sector llaman gusarapos, pero bueno, cuando era pequeño, por mi lado, por mi sector le decían gusarapos. Ya, pero es una forma de larva. Y en el caso de las ranas y los sapos, o las larvas, se los conoce como renacuajos, que presentan una gran similitud con los peces. Son acuáticos y tienen respiración branquial, mientras que los adultos tienen una respiración cutánea o pulmonar y son de la vida terrestre. Por esto conocemos a este grupo de anfibios como anfi, que significa ambos, y bios, vidas, que presentan las dos vidas. Los anfibios presentan un paso evolutivo en los animales desde la vida en el agua a la vida a la tierra. Es como una representación de lo que tuvo que ocurrir en la tierra para que se generen las dos clases de vida, la acuática y la terrestre. La rana pasa de un estado de larva, va creciendo, creciendo, pierde sus branquias y se le desarrollan pulmones. Es bastante interesante cómo se da la vida en algunos casos en la Tierra. Bueno, también podemos dividir a los anfibios en dos grandes grupos, los anuros y los urodelos. El nombre anuro hace referencia a que no poseen cola, ya que la pierden tras su metamorfosis. Estos anfibios serían los sapos y las ranas. Por otro lado, los urodelos conservan su cola durante su cambio vital, como son las salamandras y los tritones. Y bueno, a pesar de que los anfibios en su etapa adulta son de vida terrestre, necesitan estar siempre ligados a un medio acuático, ya que el agua es necesaria para su respiración y además necesitan tener la piel constantemente húmeda para poder respirar. Por eso que los sapitos, cuando ustedes lo ven que se meten en su casa, siempre están como húmedos, puesto que ellos tratan de buscar la humedad dentro de los hogares. Y no, no los maten, no los maten porque son buenos eliminando plagas. Si usted ve un sapito, ve una lagartija, todos ellos le van a eliminar lo que son los mosquitos, las cucarachas y todos ellos. Que ya si se les pega a la cara ya es muy diferente, pero son grandes controladores de plagas ellos.
Y bueno, en cuanto a su reproducción, prácticamente todos son ovíparos y tienen una fecundación externa. Las hembras depositan los huevos en el agua o en una zona de ambiente acuático y allí son fecundadas por el macho. El sistema respiratorio no es el único eh, que sufre modificaciones tras la metamorfosis, sino que el sistema circulatorio de los anfibios adultos es diferente al de las larvas, perdón, debido a que requiere una doble circulación, mientras que en los renacuajos es similar al de los peces. En los adultos existe una circulación menor, en la que se irrigan únicamente los pulmones, y una circulación mayor en la que la sangre ya va oxigenada al resto del cuerpo. Como una adaptación clara a la vida terrestre, los anfibios adultos presentan cuatro extremidades, al igual que lo harán el resto de los vertebrados, salvo los peces. Por este motivo, los conocemos como tetrápodos, que en la mayoría de los casos las extremidades traseras son alargadas para permitir el salto y lo que es la natación. Bueno, vamos a otro caso de los vertebrados. En el personal, de los que más me llaman la atención, que son los reptiles. Los reptiles son un grupo de vertebrados terrestres que se caracterizan por tener o por poseer escamas de queratina que recubre la piel. La clasificación taxonómica de los reptiles es bastante compleja y parece que los grupos ya extintos de textiles, perdón, están fuertemente emparentados con las aves. Dentro de este grupo se incluyen a los dinosaurios, que fueron una forma de vida predominante en la Tierra durante más de 100 millones de años. Sin embargo, teniendo en cuenta únicamente a los reptiles que sobreviven a la actualidad, podemos distinguir a cuatro claros grupos de reptiles, los cuales son tortugas, lagartos, serpientes y lo que son los cocodrilos. A ver, un momento. Ya. ¿Qué me había quedado? Bueno, estaba hablando, me acuerdo de los dinosaurios, que ellos habían vivido por más de 100 millones de años en la Tierra. Y tomando únicamente a los que actualmente sobreviven, tenemos a los que son las tortugas, lagartos, a las serpientes y a los cocodrilos. La mayoría de los reptiles son carnívoros. En el caso de los reptiles herbívoros, estos tienen limitaciones a la hora de masticar, por lo que suelen ingerir rocas que ayudan a moler los vegetales y facilitar lo que es la digestión. Estas rocas también pueden ser ingeridas por los reptiles asociados a los hábitats acuáticos, como los cocodrilos o las tortugas marinas, y los usan como peso que ayuda a lo que es su inmersión. En el caso de los reptiles que viven en medio acuático, todos poseen una respiración por pulmones, con una superficie pulmonar mucho más grande que en los anfibios, porque los reptiles no pueden realizar el intercambio de gases a través de la piel, siendo que la mayoría presentan dos pulmones, salvo el caso de algunas serpientes que solo tienen uno. Y bueno, debido a la existencia de pulmones, el sistema circulatorio presenta un doble circuito, uno corto para enviar sangre a los pulmones, donde se realiza el intercambio de gases, y otro largo donde se envía la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. La reproducción de estos reptiles es ovípara, pero en este caso sí existe una fecundación interna, siendo que los reptiles machos cuentan con un órgano copulador, gracias al cual depositan el esperma en el interior de la hembra. Y una vez ocurrida la fecundación, la hembra recubre al embrión con capas membranosas que dan lugar al huevo que liberan posteriormente. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ya nos hemos pasado el tiempo. Nos quedamos hasta los reptiles. Nos quedan por ver lo que son las aves, los mamíferos y acerca de diversidad genética, diversidad biológica, diversidad específica y diversidad ecológica.
Ya, entonces déjenme para la grabación para tomar la lista. Espérate.